Secundaria tercer grado. Matemáticas. Circunferencia y polígonos. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, es un gusto darles la bienvenida a Aprende en Casa. Soy la maestra Brenda Alicia Hernández. Para la sesión se trabaja el aprendizaje esperado, la exploración de características y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos. El propósito es analizar la relación entre los elementos de una circunferencia y el polígono inscrito en ella. Preparen su cuaderno de apuntes, lápiz y goma. Si tienen discapacidad visual, tengan listos sus hojas Leyer, punzón y regleta. Además, se les recomienda anotar lo que consideren importante y no perder detalle de la información. Esto les permite llevar un orden en las actividades y retomar los temas con mayor claridad. Las y los invito a estar atentos a la sesión y con disposición para el aprendizaje del contenido. La sesión se dividirá en 3 momentos. Se activarán los conocimientos previos. Posteriormente, se identificarán y analizarán los elementos de la circunferencia con respecto al polígono inscrito en ella. Y se finalizará con preguntas sobre lo aprendido en la sesión. Iniciemos activando los conocimientos previos para la comprensión del aprendizaje esperado. Círculo y circunferencia son conceptos diferentes, aunque no independientes el uno del otro. Es común que ambos sean confundidos porque en buena medida comparten elementos, por ejemplo, el centro. Pero esta confusión no debe tener lugar, pues mientras un concepto se refiere a la superficie, el otro al perímetro. Para ilustrar estos conceptos, veamos el siguiente audiovisual. La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos de un plano que se encuentran a la misma distancia R del centro C. La longitud constante R se llama radio. Observen cómo se construye la circunferencia a medida que se desplaza el punto A alrededor del punto C. El círculo es el conjunto de todos los puntos de la circunferencia y de los puntos internos a ella. Si se arrastra el punto A, que se encuentra a una distancia fija del tamaño R del punto C, observen cómo se construye el círculo con los radios que se generan desde el punto A y el punto C.
El círculo es la superficie delimitada por una circunferencia y la circunferencia es el perímetro del círculo. Ustedes ya saben que un polígono es una figura plana compuesta por segmentos rectos consecutivos llamados lados, que encierran una región en el plano. Se denomina polígono regular al polígono cuyos lados y ángulos interiores son iguales. Por ejemplo, el triángulo equilátero es un polígono regular porque tiene 3 lados iguales y 3 ángulos interiores iguales. El cuadrado, 4 lados iguales y 4 ángulos interiores iguales. El pentágono, 5 lados y el hexágono de 6 lados, ambos con ángulos interiores iguales. Los polígonos regulares reciben su nombre con base en el número de lados iguales que tienen. El heptágono tiene 7 lados, el octágono 8 lados, el eneágono 9 lados, el decágono 10 lados, endecágono 11 lados, dodecágono 12 lados y así sucesivamente. ¿Sabían que en 1796, poco antes de cumplir 19 años, el matemático, astrónomo y físico alemán Carl Friedrich Gauss consiguió la construcción de un polígono regular de 17 lados con regla y compás, un logro sin igual para la geometría? Continuemos. Los polígonos tienen 3 elementos. La altura, que es el segmento de recta que une a un vértice con el lado opuesto y es perpendicular a ese lado, es decir, forman un ángulo de 90 grados. El apotema, que es el segmento de recta perpendicular trazada desde cualquiera de sus lados a el centro del polígono regular. Y la diagonal, el segmento que une 2 vértices no consecutivos de un polígono. Los pitagóricos descubrieron que los polígonos regulares podían inscribirse en una circunferencia, lo que significa que pueden ser trazada una circunferencia que pase por todos los vértices del polígono. Es así como, dada una circunferencia cualquiera, el polígono regular más sencillo de trazar en esta es el hexágono, porque su lado es igual al radio de la circunferencia. A propósito, el polígono inscrito en la circunferencia es aquel cuyos vértices pertenecen a la circunferencia. Como se puede reconocer en la imagen, se tiene un triángulo, un pentágono y un octágono, que en común son polígonos inscritos en la circunferencia. Esto porque sus vértices son parte de los puntos de cada circunferencia. Después de activar sus conocimientos previos respecto al aprendizaje esperado, se identifica y analiza la relación entre los elementos de la circunferencia y el polígono inscrito en ella, que es el propósito de la sesión. Los elementos notables de la circunferencia son el centro, es el punto desde el cual equidistan todos los puntos de la circunferencia. El radio es el segmento de recta que une el centro de la circunferencia con cualquiera de sus puntos y cuya medida es constante. Se tiene la cuerda, el segmento de recta que une 2 puntos cualesquiera de la circunferencia. El diámetro es el segmento de recta que une 2 puntos de la circunferencia
y pasa por el centro, considerado asimismo como una cuerda que pasa por el centro y mide el doble de la longitud del radio. También se tiene la secante, que es la recta que corta a la circunferencia en dos puntos distintos. La tangente, que es la recta que toca en un solo punto a la circunferencia. El arco es un tramo de la circunferencia delimitada por dos puntos distintos, A y B. La semicircunferencia es el arco limitado por los extremos de un diámetro. Es así como ustedes ya conocen los elementos notables en una circunferencia: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, secante y tangente. A propósito de la tangente, existe una relación particular con el radio que se expone en el siguiente audiovisual. El radio de una circunferencia es perpendicular a la recta tangente en el punto donde la tangente toca a la circunferencia. Asimismo, se tiene que la recta tangente de una circunferencia es perpendicular a su radio. Interesante la relación entre el radio de la circunferencia y una recta tangente a esta. Pero, ¿qué ángulos pueden formarse en la circunferencia con las líneas notables anteriormente consideradas? En una circunferencia, un ángulo inscrito tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son secantes a ella. Ya saben que un ángulo central es aquel cuyo vértice es el centro de la circunferencia y sus lados son dos radios de esta, mientras que un ángulo semi-inscrito tiene su vértice en la circunferencia, un lado secante y el otro tangente a ella. Así también existe una relación entre el ángulo inscrito y el central de una circunferencia. En el siguiente audiovisual se justifica lo mencionado. Un ángulo inscrito en una circunferencia es la mitad de un ángulo central, siempre y cuando tengan el mismo arco. Observen qué sucede si disminuyo o hago más grande el arco. Vean cómo se cumple que el ángulo inscrito en la circunferencia es siempre la mitad al ángulo central. Sigamos con el análisis de la relación de los elementos de la circunferencia y su polígono inscrito. En la figura se observa un hexágono inscrito en la circunferencia. Todos los vértices del polígono pertenecen a la circunferencia y todos los lados del polígono son cuerdas de la misma circunferencia. Se tiene como objetivo determinar el nombre que recibe el segmento AD con respecto al hexágono y a la circunferencia. Observen, se trata de una diagonal del hexágono que al mismo tiempo es el diámetro de la circunferencia al unir dos puntos de esta y pasar por el centro. Después se identifica el segmento AB con respecto al hexágono y a la circunferencia. AB en el hexágono es un lado y en la circunferencia una cuerda. Como se mostró, existe una relación de los elementos de la circunferencia y el polígono inscrito en ella.
Para fortalecer el aprendizaje de estos conceptos, resolvamos la siguiente actividad. Si en la circunferencia el segmento XZ es el diámetro, ¿qué nombre recibe el segmento XZ con respecto al polígono? Como se hace notar, el polígono inscrito en la circunferencia es un cuadrado. Para identificar el segmento XZ en el polígono, se unen dos vértices no consecutivos del cuadrado, trazando así la diagonal del cuadrado. Al reflexionar sobre este caso, se puede afirmar que se cumple la relación de que el diámetro de una circunferencia sea el eje de simetría del polígono inscrito. Se conoce como eje de simetría a la línea que divide una figura en dos partes iguales y que pasa por el centro de la misma figura. Entonces, para este caso, el segmento XZ o diámetro de la circunferencia sí es el eje de simetría del polígono inscrito. Si en el polígono inscrito el segmento BG es una diagonal, ¿qué nombre recibe el segmento BG con respecto a la circunferencia? Recibe el nombre de cuerda, porque es el segmento que une dos puntos distintos cualesquiera de la circunferencia, en este caso los puntos B y G. Y si en la circunferencia el segmento EF es una cuerda, ¿qué nombre recibe el segmento EF con respecto al polígono inscrito? El polígono inscrito en la circunferencia es un octágono regular, porque tiene 8 lados iguales y 8 ángulos interiores iguales. Y el segmento EF con respecto al polígono es uno de sus lados. Para el caso del octágono, se puede afirmar que todos los lados del polígono inscritos en la circunferencia son cuerdas de la circunferencia. Si respondieron que sí, están en lo correcto, porque los vértices del polígono son puntos que pertenecen a la circunferencia. Pero, ¿se puede afirmar que todo polígono regular se puede inscribir en una circunferencia? Y si se tiene un polígono regular inscrito, ¿su centro también es el centro de la circunferencia circunscrita en él? La respuesta en ambas es que sí. En todo polígono regular inscrito en una circunferencia, su centro también es el centro de la circunferencia circunscrita. Se analizó la relación que existe entre los elementos de la circunferencia y su polígono inscrito. Entonces, practiquemos este conocimiento en una nueva situación de la vida cotidiana. En las ferias es común ver una rueda de la fortuna. En su estructura se observa la existencia de un polígono inscrito en ella. En la imagen se puede ver que al unir con un segmento de recta cada perno que sostiene a cada canastilla, se forma el decágono inscrito en la circunferencia. El segmento AI, ¿qué elemento es del decágono y qué elemento de la circunferencia? El segmento AI en el decágono es una diagonal al unir dos vértices no consecutivos. El segmento AI en la circunferencia es una cuerda al unir dos puntos de la circunferencia. Y el segmento
AF. ¿Qué elemento es del decágono? ¿Y qué elemento de la circunferencia? El segmento AF es el eje de simetría del decágono al dividirlo en dos partes iguales. Y el segmento AF en la circunferencia es el diámetro al unir dos puntos de la circunferencia y pasar por el centro. Ahora, el segmento AB, ¿qué elemento es del decágono y qué elemento de la circunferencia? Para el segmento AB, en el decágono es uno de los lados y en la circunferencia es una cuerda. Es común reconocer polígonos inscritos en circunferencias. ¿Ustedes en casa pueden encontrar algunos ejemplos? Comenten con sus familiares la relación de los elementos de la circunferencia y el polígono inscrito en ella. Por ejemplo, en un reloj de pared se puede observar que tiene 12 marcas que representan las horas. Al unir esas marcas se forma un dodecágono. Lo mismo en el caso del ring en una bicicleta. Estamos por concluir la sesión y su propósito específico, analizar la relación entre los elementos de una circunferencia y el polígono inscrito en ella. Si se recapitula lo aprendido, ustedes ya saben que la circunferencia es el lugar geométrico cuyos puntos en el plano se encuentran a la misma distancia R del centro C. El círculo es la superficie plana limitada por una línea curva llamada circunferencia. Cada circunferencia cuenta con los siguientes elementos. Centro, punto del que equidistan todos los puntos de la circunferencia. Radio, el segmento que une el centro de la circunferencia con cualquiera de sus puntos. La medida del radio es constante. Diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Cuerda es el segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia. Secante es la recta que corta la circunferencia en dos puntos, mientras que la tangente es la recta que toca en un punto a la circunferencia. Y el arco es un tramo de la circunferencia. Asimismo, ustedes ya conocen que el radio de la circunferencia es perpendicular a la recta tangente en el punto donde la tangente toca la circunferencia, y que un polígono es una figura plana compuesta por segmentos rectos consecutivos llamados lados y que encierran una región en el plano. Se afirma así que los polígonos regulares son aquellos cuyos lados y ángulos interiores son iguales respectivamente, y que un polígono inscrito en la circunferencia es aquel con todos sus vértices pertenecientes a la circunferencia. Ya al final se conoció la relación entre los elementos de la circunferencia y su polígono inscrito. Por ejemplo, en el caso de la diagonal de un hexágono inscrito en una circunferencia, es al mismo tiempo una cuerda en la circunferencia. Ahora, consoliden lo aprendido respondiendo las siguientes preguntas. Les sugiero que anoten cada respuesta en el cuaderno y así verifiquen los resultados al final. Respondan falso o verdadero a las siguientes preguntas. 1.
la apotema de un polígono inscrito en una circunferencia es el radio de la circunferencia? 2. ¿El lado de un polígono inscrito en la circunferencia es una cuerda de la circunferencia? 3. ¿La diagonal de un polígono inscrito en una circunferencia es el diámetro de la circunferencia? 4. El radio de una circunferencia es siempre perpendicular a la recta tangente en el punto donde toca la circunferencia. 5. Un polígono regular siempre puede inscribirse en una circunferencia. Si en casa ya tienen sus respuestas, las verificaremos a continuación. Pregunta 1. ¿La apotema de un polígono inscrito en una circunferencia es el radio de la circunferencia? La respuesta correcta es falso. Pregunta 2. ¿El lado de un polígono inscrito en una circunferencia es una cuerda de la circunferencia? La respuesta correcta es verdadero. Pregunta 3. ¿La diagonal de un polígono inscrito en una circunferencia es el diámetro de la circunferencia? La respuesta correcta es falso. Pregunta 4. ¿El radio de una circunferencia siempre es perpendicular a la recta tangente en el punto donde toca la circunferencia? La respuesta correcta es verdadero. Y para la pregunta 5, ¿un polígono regular siempre puede inscribirse en una circunferencia? La respuesta correcta es verdadero. ¿Cuál fue su resultado? Si todas las respuestas fueron correctas, buen trabajo. De lo contrario, ustedes identificaron los contenidos que pueden seguir estudiando. En su libro de texto encontrarán contenidos que apoyen lo que estudiamos. Y para terminar la sesión, es momento de lanzar un reto. Tengan a su alcance el cuaderno para anotarlo. ¿En qué tipo de polígonos regulares se cumple que el diámetro de la circunferencia sea el eje de simetría del polígono inscrito? Ustedes ya saben que un eje de simetría es la línea que divide una figura en dos partes iguales. La sesión ha concluido. Soy la maestra Brenda y fue un gusto compartir con ustedes nuevos conocimientos para la asignatura de Matemáticas tercer grado de secundaria, con la certeza de que seguimos juntos en Aprende en Casa, porque sin autodisciplina el éxito es imposible. ¡Hasta la próxima!